Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar con las clases de acupuntura. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es la electroacupuntura. Entonces, vamos a iniciar, ¿vale? Como tal, la electroacupuntura se desarrolla principalmente para el dolor. Uno de los métodos más utilizados de la acupuntura es para el manejo del dolor en la clínica del dolor. Como tal, varios médicos acupunturistas ya habían desarrollado ciertas técnicas para generar diferente tipo de analgesia e incluso anestesia para este tipo de dolor. Sin embargo, en las cuestiones de la electroacupuntura vamos a ver la función dentro de lo que va a ser la médula, ya que el dolor, que es la principal causa para nosotros poner electroacupuntura, y hay otras más, la finalidad es hacer un bloqueo medular, y esto sucede gracias a que en el dolor nosotros tenemos ciertos receptores en la piel. Cuando ustedes se lastiman, se golpean, hay una herida, hay una lesión a nivel de lo que es la piel, bueno, pues tenemos ciertos receptores que se van a activar. La definición es expresión desagradable, sensación y emoción, vinculación del daño tisular, real o potencial, alteraciones dinámicas energéticas, delimitando el tamaño. Como tal, vamos a hacer que el dolor va a ser un estímulo. Este estímulo puede ser térmico, mecánico, químico. ¿Y quiénes van a recibir principalmente este estímulo? Los receptores que se llaman nociceptores. Los nociceptores, también llamados, ¿cómo se llaman estos? Inervación, no. Ay, se me fue el nombre. Mm, Inervación. Ramas nerviosas libres o nociceptores van a ser estos receptores que se encuentran a nivel de la piel que van a llevar la información de lo que es el dolor directamente por los nervios periféricos. Estos nociceptores se encuentran tanto en la piel, los músculos y las vísceras, algo muy común. Es por eso que cuando nosotros tenemos un dolor a nivel de intestino, un dolor a nivel pancreático, un dolor a nivel hepático, un dolor a nivel torácico, bueno, pues van a reflejarse a nivel del exterior, lo que habíamos hablado de lo que es las vías de interno y externo, las uniones de los nervios que inervan las vísceras, a los que inervan los músculos, tienen un reflejo a nivel del dolor y esto es causado por los nociceptores en primer plano. Entonces, cuando estos receptores llegan, van a irse por dos fibras. Entonces, las dos fibras importantes que van a comunicar el dolor son las fibras las fibras A y las fibras C. Estas fibras alfa y estas fibras C van a llevar este estímulo directamente hacia lo que es la médula. Incrementan el estímulo y la capacidad de codificación del estímulo. Llegan y van a hacer sinapsis hacia lo que es la espina medular. Recuerden dónde está la médula, va a estar directamente en lo que es la columna, que van a estar protegidas por las vértebras y se van a encontrar dentro. Entonces, el dolor viaja por los receptores, los nociceptores, de aquí se van por los nervios periféricos y de los nervios periféricos van a llegar a hacer el estímulo hacia la médula. Precisamente la médula va a tener unas estructuras que se van a llamar astas. Tenemos astas anteriores y astas posteriores. Donde va a hacer sinapsis este estímulo doloroso es en las astas sensitivas, que quiere decir que solamente reciben información de sensibilidad, que van a ser las astas posteriores, que van a ser una primera sinapsis y una integración de la selección de atracción y discriminación. La región superior del cerebro, de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a ascender a la región superior del cerebro, es decir, desde la médula, va a ir subiendo, 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 subiendo hasta lo que es el tronco cerebral, y del tronco cerebral va a ser va a haber células de relevo, y en esas células de relevo después se va a ir hacia el tálamo y del tálamo hacia lo que es la corteza cerebral. Entonces, cuando llega a la corteza cerebral es cuando se produce el dolor, pero tiene que viajar en microsegundos rapidísimo el dolor para empezarlo a sentir. Cuando el dolor llega a la médula, hay ciertos mecanismos de reflejo que nos van a ayudar a disminuir el dolor e incluso a hacer ciertas técnicas de movimiento, ¿vale? Esto es por conservar la homeostasis y la protección del cuerpo. Las fibras A delta, conducción rápida, y las fibras C, conducción lenta. Ok, entonces las fibras que son del dolor, que son las fibras C, perdón, y las fibras beta, son aquellas que van a llevar el dolor y son poco mielinizadas.
¿Qué es la vaina de mielina? La vaina de mielina como tal es una recubrición que se encuentra a nivel del nervio, algo muy común como si fuera el cable, un cable. Dentro del cable tenemos que la estructura metálica, pero fuera del cable tenemos esta recubrición de plástico. Bueno, pues la vaina de mielina es esta recubrición de plástico en los nervios, pero es por lípidos, y está recubierta y adentro está el nervio. Esta vaina de mielina tiene una función que nos permite que la conducción de las señales nerviosas sea mucho más rápida. Entonces, los nervios que son mielinizados tienen una conducción mucho más rápida que aquellos que son poco o nada mielinizados. Entonces, como tal, las fibras del dolor, que son las C y las beta, son poco mielinizados, a diferencia de las delta y de las alfa, que son mielinizadas. Por lo tanto, la conducción de las A delta y de las alfa son mucho más rápidos. Ajá. De aquí van hacia la médula, al tracto posterior, el ramo ascendente del 2 al 3 de nivel de especiales. ¿Qué es esto del ramo ascendente de 2 a 3? Ok, nosotros dentro de la inervación que tenemos ciertos segmentos a nivel medular. Quiere decir que si ustedes saben la anatomía de la columna, van a saber que tenemos diferentes segmentos donde van a salir nervios de la médula que se llaman nervios raquídeos, y que estos nervios raquídeos van posteriormente a inervar tanto músculo, piel, vísceras, etcétera, algo que llamamos metámera. Estos nervios como tal se van a distribuir por las zonas que les toque inervar. Aquellos que inervan la piel se le llaman dermatomas, aquellos que inervan los músculos se le llaman miotomas, aquellos que inervan las vísceras se le llaman viscerotomas, y hay otros tipos de nervio que van a salir directamente de la médula. Por eso los puntos sudorsales que anteriormente hemos visto son muy importantes, porque estimulan esa salida de los nervios raquídeos que van a estar inervando la piel que se encuentra en la zona de la médula. Entonces, dependiendo de dónde fue la lesión, digamos, fue una lesión por aquí, está el segmento C8, C6, y entonces va hacia la médula y llega hacia lo que es el segmento de la zona donde se encuentra cervical número 6, cervical número 8, y de ahí asciende, es decir, decusa y va ascendiendo para llegar directamente a la corteza, donde va a llegar un estímulo doloroso. Formas directas y una forma indirecta. Entonces tenemos que va a haber formas directas de llegar y formas indirectas. La indirecta lleva el 85% de la información y se comunican por las fibras C. Llega a la lámina 2 y la lámina 3 que se encuentran en lo que es la médula. Estas láminas se le llaman láminas de Rexel, y esas son las divisiones que va a tener la médula. La médula tiene 10 divisiones, que son las 10 laminillas de Rexel, donde van a hacer ciertas sinapsis, y estas láminas se van a distribuir por las astas anteriores y posteriores. Entonces, estas láminas como tal que están en las astas posteriores tienen estímulos sensitivos, mientras que las astas anteriores tienen estímulos motores. Por lo tanto, como el dolor es parte de los receptores de sensibilidad, van a hacer sinapsis principalmente en las astas posteriores. Secundariamente, la respuesta motora, que en dado caso de que sea, por ejemplo, un clavo que yo me haya lesionado, este estímulo va a llegar a hacer sinapsis en la médula en la asta posterior, pero el estímulo de yo quitar la mano, mi estímulo motor, que va a ser la zona del efector, la va a hacer la sinapsis en el asta anterior, que es motora. Entonces, como tal, estas láminas van a dar ciertas respuestas de acuerdo a los estímulos, y estas astas pueden ser o ascendentes, estímulos ascendentes, o descendentes. Ascendentes, que van hacia el cerebro; descendentes, que son respuestas que va a programar el cerebro para preservar la homeostasis. Llámese motoras, llámese glandulares, etcétera. Las pequeñas fibras T, las pequeñas fibras T contralaterales, y las grandes fibras T ipsolaterales. Ok, dentro de la médula vamos a tener fibras T y estas fibras T que se encuentran en la médula van a propiciar a que ascienda el estímulo, es decir, que si ya llegó aquí en los receptores, viaja por los nervios periféricos para que ascienda de la médula hacia la corteza. Va a tener que tener estímulos de las fibras T por el extracto espinoreticular, transmisión de señales múltiples y la sinapsis.
interfiere en la sinapsis y permite que estos estemos alerta, se vada al retículo talámica y se active el sistema reticular y tiene un efecto sobre el diencéfalo, que es el sistema nervioso central. Ok. Para la cuestión de la electroacupuntura, es muy importante estas fibras T. ¿Por qué? Bueno, ya habíamos hablado de las fibras A delta, de las fibras C, de las fibras alfa y de las fibras beta. La cuestión de las fibras alfa y las fibras beta son mielinizadas. ¿Qué dijimos que es la mielina? Que nos ayuda a que la conducción sea más rápida. Bueno, pues estas fibras se estimulan con el tacto fino o el tacto suave. Es por eso que cuando ustedes se golpean, ¿qué es lo primero que hacen? Se soban y entonces disminuye el dolor en unos pocos segundos. Entonces, como tal, lo que hacemos aquí es algo que se llama teoría de compuertas. Y la teoría de compuertas es hacer un bloqueo medular activando las fibras A alfa y A delta para que inhiban la sustancia T en la médula y el dolor no vaya hacia la corteza y se exprese. Entonces, como tal, se le llama bloqueo medular. Y esto es muy común que se utilice en las terapias de masaje. Por eso el masaje ayuda mucho a aliviar el dolor. Aquí vemos un ejemplo de esta vía que se llama vía espinotalámica. La vía espino de médula espinal y tálamo es de la estructura que se encuentra en el cerebro que hace una sinapsis a nivel de la corteza motora. Entonces, como tal, hay un estímulo de tacto. Este estímulo, aquí pueden ver un corte medular. Quiero ver si vamos a aumentar esto. Vamos a verlo. Ok, este es su cerebro. Ajá, este cerebro está... Voy a moverme tantito. Este es su cerebro. Su cerebro, el sistema nervioso central está dividido en dos partes principalmente, en lo que es el mismo céfalo, que es el cerebro, y la médula. Entonces tenemos la médula y el cerebro. El cerebro está constituido por un tronco encefálico o tallo cerebral, que es este que ustedes pueden ver aquí. Este tallo cerebral se divide en tres partes principales. Esto se llama bulbo raquídeo o también tiene otro nombre como médula oblongada. Tenemos el puente de Barolio o también llamado protuberancia actualmente y tenemos el mesencéfalo. Posterior del mesencéfalo, la mitad del cerebro se le llama diencéfalo y en el diencéfalo van a encontrar una estructura que se llama tálamo. La estructura tálamo, que ustedes la pueden ver, este es un corte coronal, es decir, partido de atrás hacia enfrente, como si fuera una guillotina corta. Ustedes pueden ver el cerebro de esta parte y esta zona circular se le llama tálamo. El tálamo es como tal un centro de integración donde todos los estímulos van a llegar, todos los estímulos del cuerpo llegan al tálamo y del tálamo hacen una recepción a diferentes áreas del cerebro, a excepción... El único que nunca pasa por el tálamo es el estímulo olfatorio. El olfatorio no pasa por el tálamo, pero todos los demás tienen que pasar por el tálamo. Entonces, como tal, posteriormente de que pasa por el tálamo, se conecta hacia la corteza y haciendo una sinapsis a nivel de la corteza, digamos en la corteza motora primaria y secundaria, hace un reflejo descendente, hace un estímulo, perdón, descendente y de aquí hace que nosotros, por ejemplo, corramos o quitemos la mano más rápido, que nos sobemos, etcétera, por el estímulo doloroso que creamos. Entonces, vamos a recrear todo lo que habíamos dicho anteriormente. Rayos. Entonces, aquí yo tengo un tacto suave, que dijimos que van a ser activadas las fibras alfa y beta. Aquí yo tengo un estímulo doloroso que van a ser guiadas por las fibras C y delta. Entonces, como tal, las fibras C y delta recorren el estímulo de los receptores que se encuentran en la piel y se van directamente hacia lo que es la médula. Este es un corte medular transversal
quiere decir que dividido de abajo hacia arriba, es decir, hace esto, divide dos partes, una superior y una inferior. Entonces, ustedes pueden ver aquí un corte medular. La médula está constituida por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris es la que ven en forma como de H, o de, sí, de H, es más, mejor decirlo de H. Ajá. Y entonces esta forma de H que tiene dos patitas acá atrás y dos patitas aquí enfrente se le llaman astas. Entonces, esta sinapsis se hace en la asta posterior, es decir, en la asta que se encuentra detrás, que es sensitiva. Posteriormente sigue ascendiendo toda la médula hasta que llega a esta zona. Esta zona se llama médula oblongada o bulbo raquídeo, que ya pertenece al tallo cerebral. Aquí hace sinapsis y de aquí de la sinapsis se va a la siguiente estructura, que sería la zona del el puente o la protuberancia. Posteriormente hace sinapsis a lo que sería el mesencéfalo y posteriormente hace sinapsis a lo que sería el tálamo. Del tálamo aquí la sinapsis llega hacia la corteza y entonces hace una vía descendente, desciende y se comunica con todas las estructuras que ya pasó la vía y entonces hace un estímulo, pero ahora en el asta que, en el asta anterior para hacer un reflejo motor, es decir, de quitar la mano, correr, etc. Sin embargo, aquí en esta asta anterior, donde están las fibras T, al momento de que nosotros sobamos, las fibras alfa y beta conducen más rápido el estímulo y bloquean el estímulo doloroso, y si lo bloquean, ya no puede ascender, por lo tanto, ya no hay estímulo de dolor. Esta hipótesis de la teoría de la compuerta es la que nosotros utilizamos en diferentes tipos de corrientes eléctricas, principalmente las corrientes llamadas TENS o de baja intensidad, que son las que va a utilizar la torreta. Entonces, como tal, la teoría de la inhibición del dolor habla que son estímulos que habla de que son estímulos, los nociceptores, por medio de las fibras A delta y las fibras C, estos estímulos llegan hacia la lámina número 2 de Rexel, que se encuentra en la médula espinal, inhibición de interneuronas a nivel de la sustancia gelatinosa, activación simultánea del tracto neuronal espinotalámico, se inhibe la sinapsis del neuronal del segundo orden y el estímulo es, y si el estímulo es constante, se activan las fibras A beta, estas inhiben la sinapsis de las neuronas del segundo orden y ya que activan las neuronas de inhibición. Lo que mismo que le había explicado aquí es lo que está diciendo esta diapositiva. Las neuronas de primer orden serían los nociceptores y las neuronas de segundo orden, que van a ser los estímulos de ascendentes, pues son las que van a inhibirse en las fibras beta. Vamos a mover un poquito de esto. La aguja como tal está diseñada para generar este tipo de estímulos. Y este tipo de estímulos ya lo habíamos hablado en la clase iniciales, que se van a dar, ¿por qué? Por una descarga eléctrica. Nosotros podemos generar potenciales de acción que van a ayudar a generar este potencial eléctrico por medio de la bomba sodio-potasio y que se van a utilizar métodos de dispersión, ya sea en picoteo de gorrión o en rotaciones que van a enredar el tejido conectivo y entonces van a dar la sinapsis. En este caso también tenemos otra que van a ser, por ejemplo, la entrada de voltios, es decir, al momento de nosotros colocar una corriente eléctrica a nivel de la aguja, en lugar de estar manipulándola cada 5 minutos, nosotros dejaríamos que la corriente siga pasando por las agujas de acupuntura y de esta forma generar el estímulo que nosotros queremos, ya sea de tonificación o dispersión. Vamos a mover un poco más. Esto es un poquito de semiología. ¿Qué se le estudia el dolor? Ok. No, aquí. Esta es la teoría de compuertas. ¿Qué se le va a estudiar al dolor?
Al dolor se le va a estudiar la duración, la frecuencia, el horario, el calendario, el ritmo y la intensidad. Entonces, como tal, la duración, por ejemplo, es desde que inicia, cuánto tiempo dura, la frecuencia, qué tanto lo presenta al día o durante la semana, los horarios, si son más frecuentes en algunos días, que genera, por ejemplo, hace ejercicio o que a lo mejor está demasiado sentado, etcétera. Eso hay que estarlo interrogando para saber cuál es la causa que puede estar propiciando el dolor. El calendario, que a lo mejor sea por algunas agravaciones del clima, ya sea el clima húmedo, de temporadas de lluvia, climas calientes o climas fríos. El ritmo de evolución, ¿qué tanto ha evolucionado el dolor? Recuerden que un dolor agudo duele más que un dolor crónico. ¿Por qué? Porque los estímulos de nociceptores ya se acostumbraron al dolor y ya no sienten el dolor igual. Sin embargo, depende que lo agrave, digamos, lo agrava el movimiento y este paciente a lo mejor es albañil y entonces tiene mucho movimiento de carga, carga cosas pesadas. Bueno, pues no solamente lo que hace es que el dolor se inhiba, sino ya no se siente, sino que va a aumentar. ¿Por qué? Porque lo está agravando la mala posición, la carga pesada, los horarios excesivos, etcétera. Por lo tanto, él dice, sí, empecé hace 5 meses. ¿Y cómo es el dolor? Bueno, aquí entra la intensidad, y la intensidad se mide por escala de EVA. Si alguien quiere ver cuál es la escala de EVA, la va a investigar, que es escala analógica visual del dolor, EVA. Ajá, y son esta tablita que ustedes pueden ver con caritas, que le vamos a decir al paciente qué tanto le duele. Elija una carita y del 1 al 10 nos va a decir qué tanto le duele. Cuando 10 es el dolor más fuerte que ha sentido en toda su vida. Entonces, como tal, cuando tengan un paciente que le duele 10 de 10, llévenlo a urgencias. Bueno, ustedes no lo lleven, refiérenlo a urgencias. ¿Por qué? Porque es un dolor tan fuerte que es de emergencia y nosotros no atendemos emergencia. Entonces es muy importante que nos digan. Entonces al momento dice, no, pues hace 5 meses me dolía 5 de 10. O sea, 5 es el nivel que le dolía y 10 es el máximo, ¿no? Entonces le dolía 5 de 10. Ok, ¿ha agravado actualmente? Sí, actualmente me duele 8 de 10. Ah, entonces ahí es el ritmo de la evolución. O a lo mejor diría, no, ya ni lo siento, siento un 2 de 3. Ah, porque el cuerpo ya se acostumbró. Pero si nosotros hacemos la semiología de las estructuras que pueden estar ahí alteradas, como las vísceras, como los músculos, como los tendones, etcétera, podemos ver que a lo mejor sigue la lesión, pero ya no se siente el dolor igual. Entonces eso es importante en evolución del ritmo. Eh, el carácter, ¿cómo identifica usted su dolor? Hay diferentes tipos de dolor. Tenemos dolores lancinantes que se sienten como si les clavaran un cuchillo o una aguja, muy característico en fascitis plantar, que es la inflamación de la planta del pie. Tenemos dolores viscerales, que lo refieren directamente a nivel intestinal, a nivel hepático. Tenemos dolores punzantes, que estos van a ser dados principalmente por los vasos sanguíneos, en cefaleas, dolores de cabeza. Tenemos dolores opresivos, que van a estar dados por una inflamación por lo regular. Tenemos dolores urentes, que son los quemantes, que se sienten como si les prendieran fuego, que son dolores que son propiamente del nervio. Ajá, cuando un nervio ya está afectado, un dolor es quemante. Diferente al de la insuficiencia venosa periférica, que son las varices, que también es un poco ardoroso, pero que no es de una cuestión nerviosa. ¿Vale? Eh, Influenciabilidad, vamos a ver, por ejemplo, también si mejora o empeora el dolor con algo, si agrava o mejora con el frío, eso nos va a decir mucho hablando de los síndromes bioobstructivos, ¿verdad? Que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, si agrava con el calor, pues es porque hay calor que ha penetrado. Si hablamos de frío, pues el frío ha penetrado. Influencia de aparatos y sistemas. Ok, aparte del dolor que hay algún otro síntoma que tenga que ver con otra estructura, digamos, sí, me duele y tengo vómito, me duele y tengo diarrea. Entonces, todo eso se va a sumar a nuestro
diagnóstico. La selección de puntos que vamos a hacer, bueno, pues va a variar de acuerdo a lo que queramos hacer. Si vamos a atender una alteración osteoarticular, vamos a ver que dentro de los electrodos tenemos uno positivo y uno negativo. El negativo por lo regular va a estar en el punto doloroso, donde se va a colocar, y el otro debe estar a 15 centímetros, no más de 10 a 15 centímetros de la lesión para poder hacer un buen efecto. Pero si nosotros vamos a tratar el punto de acupuntura, igual vamos a colocar el caimán en el punto de acupuntura y el otro en otro punto cercano al punto que vamos a tonificar o dispersar. La selección de puntos ustedes la van a elegir de acuerdo a lo que tengan que hacer, ya sea en parálisis facial, en zona intestinal, etc. Ok. Lo más común que ustedes van a utilizar es la torreta. Esta torreta que ustedes pueden ver aquí es una torreta que tiene aproximadamente de 100 a 150 Hz, es decir, es de baja intensidad. Por lo regular controlan corrientes TENS. ¿Y por qué son de baja intensidad? Porque la acupuntura como tal se estimula con baja intensidad, ya que la aguja penetra, atraviesa la piel, atraviesa la dermis, la epidermis, el tejido subcutáneo, y llega directamente hacia lo que es la fascia muscular en la placa neuromotora. Como tal, lo que va a hacer es un estímulo a nivel de los nervios motores o también miotomas o dermatomas para hacer un efecto a nivel sistémico o local. Para tonificar y dispersar, pues aquí varía. La tonificación se alcanza con una baja frecuencia que va de 2 a 10 hercios. Pulsaciones por segundo. Se alcanza con una estimulación normal, mientras que la dispersión es una alta frecuencia de 100 hercios. Ustedes pueden ver aquí su aparato. Lo importante al momento de usar su aparato es que todos estos botones que encuentran aquí estén apagados. ¿Por qué? Porque entonces no hay conducción y así me permite no chamuscar al paciente. Entonces, estos botones que son los puertos van a estar cerrados. Van a encontrar 6 botones en esta parte, van a encontrar 6 pantallas en 5 pantallas, perdón, en esta parte van a encontrar 2 timers. Entonces, lo primero es que yo tenga apagado todo. Posteriormente, coloco el botón de encendido, coloco el timer de este lado. ¿Por qué tengo 2 timers? Porque aquí se conecta el Rodoraku, que es para localización de puntos, y aquí el punto 6 es para accionar el Rodoraku. Entonces esta no es corriente, el 6 es para el Rodoraku y se conecta aquí. Entonces agarro el timer del otro lado, coloco si voy a generar una analgesia, el tiempo va a ser de 20 a 35 minutos. Si yo voy a colocar un estímulo de acupuntural, va de 10 a 15 minutos, no más. Principalmente es para hacer analgesia, pero lo vamos a colocar para hacer otros estímulos. Entonces, como tal, ahorita vamos a ver los tipos de corriente que contiene esta torreta. Aquí van a encontrar 2 hercios, dos botones de hertz. Esta torreta llega aproximadamente de 2 a 10 hertz. Hay torretas que van a llegar de 2 hasta 100 hertz. Entonces, si llevamos la teoría de tonificación, bueno, yo le voy a colocar a 2 hertz el botoncito de los hercios, y ya que selecciono posteriormente la corriente, que puede ser denso-dispersa, continua, reeducación muscular, etcétera, dependiendo de lo que quiero hacer. Voy a colocar y entonces sí ya empiezo a abrir poco a poco mi canal para que empiece la conducción eléctrica. ¿Qué es un hertz? Un hertz es un suceso o un fenómeno repetido una vez por segundo. 2 hercios son 2 sucesos periódicos por 2 segundos. 3 hercios son 3 sucesos periódicos por 3 segundos, etc. Los hertz son los eventos, son las corrientes, son los estímulos que van a dar por segundo. Si yo voy a colocar 10 hertz, van a ser 10 episodios, o sea, 10 estímulos por segundo. Si voy a colocar 100, son 100 por segundo. Entonces, una analgesia es en altas concentraciones. ¿Por qué? Porque el dolor lo que queremos hacer es dispersarlo. Los tejidos del cuerpo humano responden a la estimulación eléctrica, el sistema nervioso y en los músculos. Un impulso nervioso es un fenómeno electroquímico. Para que se transmita dicho impulso se requiere que se lleve a cabo un potencial de acción. Los potenciales de acción ya los manejamos, ya los hemos visto, entonces como tal vamos a hacer los potenciales de acción por voltaje, colocándole electricidad.
Un potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular. Los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para llevar información de un tejido a otro. Cuando se aplica una descarga eléctrica con electroestimulador, este potencial de acción se lleva a cabo. Entonces es lo mismo que hacemos al momento de mover la aguja, pero lo vamos a hacer con la descarga eléctrica. Va de más repetirlo, que ustedes tienen su nervio, tienen este nervio, tiene su núcleo, sus dendritas, tiene su axón y en su axón tiene esta membrana que se llama membrana celular que divide el medio externo del interno. Como tal, vamos a agrandarlo un poco más. Estas proteínas que ustedes pueden ver aquí, se llaman proteínas transmembranales. Estas proteínas transmembranales tienen diferentes nombres dependiendo de lo que dejen entrar y salir fuera de la membrana celular, y estos principalmente se llaman canales de iones. Canales iónicos o canales de iones. Como tal, los iones son estas moléculas que contienen carga positiva o carga negativa, que se le llaman cationes y aniones. Para la membrana como tal, la membrana tiene una carga en reposo negativa. Sin hacer nada, su carga es de menos 75 milivolts. Al momento de que llega un estímulo eléctrico, en este caso, lo que hace es despolarizar la membrana y permitir que la entrada entre sodio y salga potasio. Como tal, el sodio que es positivo y el potasio que es positivo, que van atravesando la membrana celular, van a hacer que esta membrana empiece a despolarizarse, es decir, que de su parte negativa se vuelva más positiva, y de esta forma se despolariza y al momento de llegar si estaba en menos 75, pues se va haciendo más positiva. Si estaba en menos 75, llega a menos 60, menos 50, porque se está haciendo más positiva. Entonces, ya cuando llega a menos 45, todos los canales que se encuentran en el axón masivos de sodio se abren, y entonces al momento de abrirse, genera ¡fum!, un potencial de acción, y entonces puede comunicar con otra neurona, esta con otra neurona, así sucesivamente, y directamente llegar hasta la corteza para generar los estímulos que nosotros queremos. Si ya sabemos cuál es la función del punto, tonificar, dispersar, regular, quitar humedad, quitar calor, bueno, pues ahora nada más falta colocar los hertz de tonificación o dispersión, dependiendo de lo que quieran hacer, para que hagan ese efecto. Tenemos la corriente continua, se denomina corriente continua al flujo de cargas eléctricas que no cambia. Perdón, aquí pasó algo. Eh, ok. Entonces, se denomina corriente continua al flujo de cargas eléctricas que no cambian de sentido con el tiempo. Las corrientes eléctricas a través de un material se establecen entre dos puntos o distintos potenciales. Cuando hay corrientes continuas, los terminales de mayor y menor potencial no se intercambian entre sí. Entonces, como tal, sigue fijo de positivo a negativo. En esta existen cambios de polaridad, ya que esta no se mantiene fija o a lo largo de los ciclos de tiempo. Los polos negativos y los polos positivos de esta corriente se invierten con cada intensidad, según los hercios o los ciclos por segundo de dicha corriente. A pesar de esta continua inversión de los polos, el flujo de la corriente siempre será de polo negativo a polo positivo, al igual que en las corrientes continuas. Estas son las corrientes dispersas. Perdón, corrientes alternas, no son dispersas, corrientes alternas.
Y entonces el botón número 1 que ustedes pueden encontrar en su torreta va a ser la corriente continua, tiene efecto permanente y homogéneo y ayuda al dolor. Si ustedes quieren generar analgesia en su torreta van a tener que poner el número 1 y llevarlo a 100 hercios porque lo que queremos hacer es dispersar. Si ustedes van a tonificar, bueno, se utiliza otro tipo de corrientes. Intermitentes son trenes de impulso con periodos de reposo con la misma duración y ayudan a la educación muscular. Entonces, una parálisis facial, esta corriente intermitente nos va a ayudar mucho a la reeducación muscular en positivo. Tonificante, ¿no? La denso-dispersa, hay trenes de impulso alternativos con mayor o menor frecuencia, ayuda a la parálisis, parecias y neuropatías. Principalmente esta corriente está indicada para nervios. Yo hablaba de la otra corriente, parálisis facial, para reeducación muscular, y en esta hablo en dado caso de una neuropatía del nervio trigémino, en dado caso del inicio de la alteración del nervio facial, y en caso de herpes zóster, ¿no? Que también está alterado el nervio. También en hemiplegias, paraplegias y cuatroplegias, la densodispersa, que sería la número 3 en su aparato de electroestimulación, es la que vamos a estar utilizando en forma de tonificación. Denso continua, la frecuencia varía durante el mismo tiempo de impulso. También se utilizan en alteraciones neurológicas. Y la reeducación muscular, aquí no hay trenes de descanso, se deja en frecuencias bajas y en una misma intensidad. Ensancha el músculo y controla y relaja, principalmente para fortalecimiento muscular. También se puede utilizar en parálisis facial cuando los músculos ya están en su lugar y en dado caso de una hemiplegia que queramos fortalecer el músculo. En corrientes, estas corrientes también se pueden utilizar ¿para qué? Para la electrolipólisis, que les voy a dejar ciertas técnicas en los materiales adicionales para que ustedes la vean cómo colocarla. Y bueno, pues tenemos la analgesia odontal, que va a ser este dolor que se encuentra a nivel de los dientes, que va a estar dada a cualquier edad, ya sea por las caries, ya sea por una gingivitis, una estomatitis, etcétera. Podemos hacer analgesia a nivel de la zona de la boca. Los puntos que se colocan, bueno, pues van a ser los puntos de estómago 6, estómago 5, estómago 7, que son puntos primarios o locales. Tenemos puntos secundarios, que va a ser estómago 4, renma y 24, que van directamente en lo que es el nervio trigémino de la rama mandibular. Tenemos los puntos de intestino grueso 4, estómago 44 y estómago 45, entre comillas estómago 45 porque es punto pozo, que van a estar dados por el canal que pasa directamente por la boca y son puntos distales, ¿no? Como tal, lo que vamos a hacer es, como es una analgesia, lo vamos a colocar en 100 hercios y con una corriente continua que sería la número 1. En lumbalgia también, ¿qué es lumbalgia? Dolor a nivel lumbar que puede estar ocasionado por infecciones inespecíficas, espondilitis infecciosa, absceso epidural, neuropatías, metástasis, mieloma múltiple, linfomas, tumores óseos primarios vertebrales, tumores raquídeos, hernias de disco y curvaturas de la columna. Principalmente no les va a llegar pacientes con cáncer de las neoplasias que vemos aquí, sino principalmente les va a llegar por el estrés facetario que tienen, por obesidad, por carga excesiva, y podemos colocar este tipo de tratamientos para ayudar a mejorar el dolor de la zona lumbar. Pues ya sabemos que los síntomas va a ser el hormigueo, sensación de ardor, sensación de dolor sordo, es decir, no sabemos dónde se encuentra el origen del dolor, o dolor agudo, según las causas de la gravedad. También puede tener debilidad en las piernas o de los pies. El dolor puede ser leve o puede ser tan intenso que uno es incapaz de moverse. Según las causas del dolor de la espalda, también puede presentar dolor en las piernas, cadera o partes inferiores del pie.
y esto es por los plexos que salen a nivel de esta zona. Los síndromes que vamos a ver, pues es la deficiencia yin de riñón, retención de viento frío y humedad en la zona, riñón, el dolor de aparición lenta, ligero por presión con lasitud y debilidad en la región lumbar y de las rodillas. Los síntomas agravan después del esfuerzo o fatiga y se alivian al reposo. La humedad que ha penetrado como un síndrome BI, que va a ser viento, frío, humedad, el dolor de la región lumbar ocurre por lo general después de absorber viento frío y humedad, patógenos con manifestaciones clínicas de dolor, pesadez en la región dorsal lumbar, limitación de las extremidades y flexión de la región lumbar debido a la contracción de los músculos. El dolor puede ser irradiado hacia los glúteos y miembros inferiores y la zona afectada es fría. Entonces palpa y es fría. El frío congela, lo cual bloquea y genera dolor fijo y contención. Para mejorar la zona hay que aplicar calor en la zona y en picoteo de gorrión. El dolor pesante, dolor punzante, va a ser dado por un dolor causado por humedad. Y el viento va a ser un dolor irradiado o móvil. El dolor es sordo o se puede mover. Eso ya lo habíamos visto en síndrome BI. Los puntos que podemos llegar a utilizar, pues los puntos de emergencia primarios son vejiga 23, Shenshu, que es el punto dorsal de riñón, se coloca con aguja de 7 Sun, mucho cuidado con esta aguja, hay que meterla a 15 grados y llega a la sensación acupuntural y se dirige hacia vejiga 25, es decir, se va todo recto por la zona de la columna. Y en vejiga 23, Wan Shu, también en posición bilateral, tenemos el punto vesícula biliar 30, que es en el centro de la nalga, tenemos el vesícula biliar 34, el vesícula biliar 39, el vesícula biliar 41 y el vejiga 40 como puntos terciarios o accesorios. Y pues obviamente como es analgesia, es a 100 hercios y es en continua. Entonces les voy a dejar ciertas actividades ahí en las tareas y les voy a dejar unos videos para que vean cómo se hace la electrolipólisis y en dado caso que quieran practicar, bueno, pues aquí los esperamos en la sede de la Ciudad de México. Se pueden comunicar conmigo para yo, ya saben, mi WhatsApp, para yo agendarles una cita y de esa forma puedan venir con su material para empezar a aplicar la electroestimulación, ¿vale? Pues que tengan muy buena tarde, noche y nos estamos viendo en otro video, ¿vale? Bye.